Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez. Estamos en Radio Cómplices, en el programa del jueves por la tarde, Letras con Alas. Un programa que, como siempre, sin su directora, sin nuestra Lady Top, no sería posible. Lady Top, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, cómplices. Bueno, pues aquí estamos como cada jueves para traeros un poquito de cultura. Hoy os he traído de invitada a la escritora valenciana Sandra Martínez Ortega. Es de Milata, Valencia. Hola, Sandra. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy bien, pues estoy muy agradecida por permitirme el lujo de poder participar en vuestro espacio. Un espacio que invita a la reflexión, invita a la literatura y es una llamada a la superación a través de las letras. El lujo nuestro por tenerte aquí, por haberte prestado a estar con nosotros este ratito. Y te lo agradecemos, pero enormemente. No, el gusto es mío. Bueno, pues es común. Bueno, Sandra, vamos a ver. Creo que tú empezaste con escribiendo poemas, ¿no? ¿A qué edad empezaste? Pues la verdad es que mi autoconocimiento en mi profesión, que son las letras, pues comenzó cuando yo era muy pequeña, cuando empecé más o menos a aprender a escribir. Creo que mi mente iba mucho más rápido que mis letras y siempre estaba un poco divagando en mis mundos imaginarios y ya pues en la tierna edad de los 6, 7 años, pues en las clases de primaria de la EGB de allá por entonces los años 90, pues el profesor daba las clases y yo me dedicaba a imaginar, representaba mucho teatro también. Era como una niña que socializaba poco con el resto de compañeros y era mucho más retraída, encontraba un poco más la calma dentro de mi imaginación. Y es la misma que me permitió poder confeccionar al profesional que soy hoy en día. Una persona entregada a la literatura en cualquier ámbito académico. Tenías tu propio mundo interior y era el que sacabas fuera. Sí, era un vehículo conductor a nivel emocional. Era una forma de ser feliz en mi mundo interno. Aprendí a canalizar todas las emociones negativas que tenía a través de la escritura y era una forma de ser feliz, vaya, era una manera de sentirme verdaderamente yo, porque podía ser cualquier personaje que imaginase en ese momento, y le estoy hablando de que era francamente pequeña, pero podía ser cualquier personaje antes de quien era en realidad, porque fui una niña pues que sufrió bastante incomprensión y sufrí bastante acoso escolar por estos motivos. Y bueno, pues los primeros años de mi infancia fueron unos años un poco complicados por ese motivo. Pero bueno, las letras me ayudaron a poder canalizar el sentimiento de frustración y de tristeza tan grande que sentía y que todavía hoy en día suelo recordar. ¿Te sentían una niña rara por el motivo ese de que estabas en tu mundo? Era una niña... Tú te encerrabas, pero era por lo exterior. ¿Cómo es eso? Efectivamente. Bueno, pues primeramente porque era una niña un poco incomprendida por la lucha interna que le comentó que tenía. Y también porque me llevaron al psicólogo en el mismo cole porque no sabían bien qué me pasaba. Luego desarrollé una relación socioafectiva con mi madre muy profunda y era como mi madre, yo y las letras, ¿no? Buscaba sentirme con el corazón amparado y todo esto era posible gracias a la derivación que hacía en mis, como le comento, en mis historietas que yo misma me montaba, ¿no? Pero también físicamente pues tenía sobrepeso, llevaba aparato de dientes y bueno, pues intentaron cambiarme de colegio varias veces. Sufrí ese estigma en esos años tan importantes para a nivel evolutivo humano, que es la etapa de la adolescencia y sobre todo la de la infancia. Eso me marcó mucho como persona.
me gustaba escribir porque me sentía yo misma y en el mundo real no era yo, no encajaba, no tenía mi lugar. Eso es lo que te quise preguntar a continuación, pero ya me lo has contestado. ¿Qué te motivaba a escribir tus poemas? Pero claro, ya veo que era tu lucha interior. ¿A quién les dedicabas esos primeros poemas? Pues a mi madre. Mis poesías, siendo bien pequeña, iban siempre enfocadas a esa relación que le comento, ese vínculo tan grande que pude construir con mi madre, que siempre ha sido un ejemplo para mí como persona y como hija. Ella siempre me animó a escribir, ella siempre me animó a seguir y bueno, no quiero emocionarme porque no quisiera empañarla. ¿Todo superado, mujer? Sí, la verdad es que sí, pero usted me está preguntando por unos momentos de mi vida en los cuales... De usted nada. Eso. Bueno, a mí es que si no me otorgan el poder de tutear, siempre me gusta llamar a las personas de usted. Pero bueno, mi primer concurso lo gané con 7 años. Hicieron un concurso a nivel escolar de todos los colegios de mi localidad, que son bastantes, y éramos muchos alumnos y de todos ellos, vaya, pues gané yo. Ahí tendría unos 7 años con un cuento de terror. Y bueno, ya los profesores desde bien pequeña, a mi madre sobre todo le decían que yo tenía demasiada imaginación, que mi mente trabajaba muy rápido. Había otros ámbitos que me costaban mucho porque para las matemáticas soy malísima, pero las letras es algo que fluyen solo las ideas en mí. Es decir, no tengo que buscar una inspiración, no debo de permitirme el lujo quizás de recluirme para poder sentir, para poder ver esa llamada de las musas que tenemos muchas veces los escritores. No, para mí es mucho más sencillo. Yo puedo estar en casa escuchando música y de repente escribir sobre una tragedia, porque debo de confesarle que es el ámbito donde más cómoda me siento, el de la tragedia, el del dolor, el desamor. Me gusta mucho, es que escribir sobre la belleza de la vida es algo que debemos de buscar, es un camino que debemos de perseguir nosotros mismos, ¿no? Pero escribir sobre aquello que nos atormenta, sobre nuestros propios demonios, sobre nuestros propios caminos oscuros, sobre esa tristeza que nos humaniza y nos asemeja tanto los unos con los otros, pues creo que es francamente necesario. Y muchas veces me he encontrado con seguidores y con lectores que siguen mis obras y siempre me preguntan: ¿pero eres tú quien escribe? No tiene nada que ver, ¿eh? Yo soy un personaje doblegado y la escritora, pues hay veces que me gusta emplearme en femenino, otras en masculino. Bueno, me gusta un poco, es el género donde más segura me siento y el que más me gusta plasmar. ¿Y te sirve de terapia al mismo tiempo que escribes? No, porque yo como ser humano soy muy complicada y muy compleja, pero pretendo que sea una herramienta pedagógica para todas las personas en las que en algún momento de su vida les pueda servir de ayuda, ¿no? Pues que me lean y piensen: yo me he sentido así, o sea, yo he sentido que se me rompía el alma a trozos, yo he sentido que me ahogaba en el último trago de un whisky en un bar porque no puedo olvidar, ¿no? Porque no puedo continuar. Me gusta que alguien me lea y piense: hay alguien que está justo sintiéndose como yo. No sé cómo explicarle. No me gusta servirme quizá como de espejo de una realidad que muchas personas jamás llegan o jamás van a experimentar, de ese mundo idealizado y de ese mundo magnífico, sino me gusta más centrarme en el mundo real. Y creo que vivimos en un mundo de claros y sombras, pero con más sombras que claros, ¿no? Y eso nos define y nos cambia como personas a lo largo de nuestra vida. Nos has hablado, Ande, un poquito de tu infancia y tus problemas interiores. ¿Pudiste sacar adelante bien tus estudios sin problemas o cómo estuvo eso? Sí, bueno, ya le comento que para algunas materias se me dan francamente mal, pero para otras no. Y bueno, lo que pasa es que al final, por cuestiones del destino, pues la vida
te va llevando, quizá uno quiere llevar un camino, pero nunca es unidireccional, y bueno, a veces pues cuesta un poco más. Y le debo de decir que yo profesionalmente soy una persona autodidacta, o sea, no me gusta mucho aprender por el arte del saber, me gusta mucho leer, me gusta mucho la formación en sí, ¿no? Creo que nunca es tarde para ello, pero no, o sea, suelo ser una persona muy constante, muy perseverante, y no he obtenido, creo que si hubiese trabajado incluso más y no hubiesen habido tantos años de mi vida desérticos, es decir, me hubiese dedicado más de lleno de lo que he hecho, hubiese trabajado mucho más, creo que hubiese alcanzado más, porque soy de las personas que piensan que uno debe de creer en sí mismo siempre, ante cualquier circunstancia de la vida, y que debe de realizarse a sí mismo y crear la obra más grande y más bella que podamos ser, ¿no? Y yo pienso que si me hubiese dedicado 100% a esto, con la misma pasión con la que en diferentes momentos de la vida he podido dedicarme, pues creo que hubiese podido llegar más lejos, porque yo sí creo que siempre se puede conseguir más. Mira, acabo de ver en mis manos uno de los, ¿cómo les llamo yo? No recuerdo ahora cómo le llaman, pensamientos o... Que mira, viene a cuento, mira, te lo voy a leer. Cuando tengas un sueño, persíguelo. Y no dejes que nada ni nadie te cambie la idea. No dejes que nadie te diga lo que debes hacer o no debes hacer. Que nadie te robe ese sueño. Porque solo a ti mismo debes demostrar tu valía. Acabo Así de ver es. lo tengo así escrito, que escribo así párrafos, lo subo a... Digo, mira este. Parece que lo han puesto ahí, ¿eh? Parece que nos siguen al hilo de la conversación. Perseguir lo que tú querías y has hecho muy bien. Y oyes, esos años de parón pues quizás te venían bien y te sirvieron. ¿Por qué no? Todavía vas a estar ahí machacándote. Los años de parón son heridas que nos forjan como personas, que al final todos pasamos, y bueno, queremos un destino, muchas veces no siempre se puede querer o tener lo que uno desea. Esto es algo complicado, que las cosas siempre llegan cuando tienen que llegar y si tienen que hacerlo. Para mí la clave está en el esfuerzo y en la constancia. Claro que sí. Como usted muy bien me refleja, o tú muy bien me reflejas en lo que me acabas de leer, el poder confeccionar un sueño y decir, bueno, esto es lo que quiero y esto es lo que voy a perseguir, cueste lo que cueste. Y si nadie lo puede ver, yo lo veo realizado. Y sobre todo, verlo antes incluso de tenerlo. Eso es... Muchas veces sí que me he encontrado con conversadores donde hemos estado dialogando sobre este tema y me han dicho, es que a veces generar falsas expectativas a los demás quizá no es siempre lo correcto. Yo la palabra falsa expectativa es una etiqueta que me gustaría erradicar, y yo siempre creo que todo se puede conseguir. Evidentemente yo no voy a ser químico ahora, porque ya le comento que los números en las matemáticas se me dan fatal, pero sí creo que dentro de mi ámbito en el que yo verdaderamente me desenvuelvo bien, pues es cuestión de trabajarlo, y es cuestión de que esa pequeña puerta siempre sea un espejo donde poder mirarnos y reconocernos a nosotros mismos. ¿No le ha pasado nunca, o no te ha pasado nunca, que en algún momento te has mirado en el espejo y has dicho, no reconozco a la persona que veo? Muchas personas sí. Entonces, cuando pasamos un mal momento nos miramos en el espejo y es que no nos reconocemos. Esta no soy yo. Tiene que volver la que soy. Sí. Pero claro, tener ese sueño te permite tener ese aliciente o esa responsabilidad o esa constancia, o por lo menos el decir, bueno, es que no puedo abandonar a mis lectores, o no puedo abandonar a mis seguidores, o no debo de abandonar a mis niños, porque yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo mucho material educativo infantil. Entonces, pues al final se trata de que haya siempre un espejito que nos recuerde qué hacemos en la tierra, ya que hemos venido, aunque luego podamos jugar a ser dioses en la tierra, que eso es algo que creo que incluso nos podemos permitir el lujo de hacer mientras que vivamos, ¿no? Imaginar, soñar, confeccionar, trabajar y, ¿por qué no?, lograrlo. Y esa palabra que te dijeron de falsas expectativas, yo pienso que lo único que se da es positividad, vamos. Falsas expectativas, siempre hay que ir por lo positivo, luego ya que el otro lo consiga o no, pero hay que dar positividad y buenos consejos, vamos. Es que esa es la clave de la vida. Claro.
el conseguirlo, no, el tránsito hasta que alcanzas el objetivo. Claro. Puede demorarse una vida entera o quizá, no sé, perecer antes de haberlo alcanzado, pero la cuestión es creer en uno mismo, como venimos comentando a lo largo de la entrevista, y decir, lo quiero tener y lo voy a conseguir porque este es mi objetivo. Sobre todo, marcárselo, pero, y como le digo, ser perseverante y constante, que eso es fundamental. Eso es prioritario. Un poco complicado porque no siempre disponemos del tiempo que queremos, pero es fundamental. Sí, hay gente más profunda para todo en su vida, hay gente más, no sé cómo, más superficial y, pues esto no consigo, pues otra cosa y no ahondan. Pero la gente como tú que está ahí hasta el final. Yo nací escribiendo, es algo que he dejado incluso de hacer hace años, es algo que vuelvo a hacer y es como si hubiese hecho ayer, es algo que haré hasta que me muera, es algo que viene conmigo, es algo que me define como persona y lo he podido comprobar de primera mano. ¿Cuál fue el primer libro que escribiste? Pues la verdad es que escribir libros se refiere al que publiqué. El primer libro que publiqué, que no creía que iba a ser una tarea sencilla, pero resultó serlo, para mi sorpresa, fue el cuento. Yo creé un cuento infantil llamado Matilda y su estrella, de una niña que vive una aventura donde desdramatiza un proceso de enfermedad y un duelo, porque tenía la necesidad de crear un material educativo que les ayudase a los niños a no sentir ese miedo, ese caminar por el mundo de forma mundana en la que lo hacemos los adultos cuando nos dan un diagnóstico, nos predicen una enfermedad que puede ser pues complicada de llevar y entonces todo el mundo se viene abajo, todo se vuelve de color gris, el reloj empieza a contar hacia atrás. Yo necesitaba que existiese un material que los niños donde pudieran aferrarse a él y decir, bueno, no pasa nada, esto lo vamos a superar, porque para los adultos es algo más o menos sencillo porque tenemos herramientas como personas maduras para poder sobrellevar mejor o peor una situación, pero un niño no. Y entonces, pues en vez de hacer cuentos de literatura, pues bueno, de otro tipo de géneros, fantástico, de terror infantil, en fin, yo quería crear una herramienta que hablase de temas reales, de temas concretos, de temas que sufrimos en el día a día y que sobre todo los padres o tutores pudieran trabajar con los niños en las aulas. Y bueno, generé la ilustración, aunque dibujo fatal, y bueno, pues al final encontré un ilustrador que le gustó mucho mi trabajo y la segunda editorial a la que se lo presenté se quedó el proyecto y firmamos un contrato de edición por 5 años. Y luego salió mi segundo cuento, el cual este año pensaba presentarlo, que trata sobre el acoso escolar y el personaje tiene mucho que ver conmigo, porque ahí sí que es biográfico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo quiero que los niños tomen conciencia de cuando las palabras dañan y sobre todo cómo poder curar la autoestima cuando ésta se fractura. Hay veces que se fractura y esas heridas se llevan para siempre. Entonces, pues, y bueno, estoy contenta de mis 2 primeras obras. La verdad que creo que era necesario escribir sobre estos temas reales para los niños. Pertenecen a una colección que se llama El Mundo de Matilda y en ella he creado ya 7 cuentos y se trata pues la violencia de género, pues la adopción, el déficit de atención con o sin hiperactividad, el Asperger, es decir, cada uno de los cuentos está enfocado a un área diferente para que haya la máxima diversificación posible y al final se generalice todo y se aprenda a convivir con ello, que creo que es fundamental. Y bueno, eso te quería comentar, que Matilda no es un simple cuento, un solo cuento. No. Vas añadiéndole al mundo de Matilda, distintos temas de los que a ti piensas que a la gente les puede interesar y de gran ayuda, por supuesto, todo eso que has nombrado, esas enfermedades raras,
supongo que leerlo sea una gran ayuda. Pues es que era necesario que algún escritor nos volcásemos en darle voz a todas estas enfermedades, pero además a todas estas emociones y a todos estos pensamientos que conviven con nosotros. Es decir, no sabemos en qué momento nuestra vida va a cambiar, sobre todo la de un niño puede cambiar, o bien porque yo, mire, con mi primer libro, la verdad es que visité, por ejemplo, el Hospital de la Fe en Valencia, estuve con los niños enfermos en las diferentes salas pediátricas que hay, les estuve haciendo un taller, ¿no? Les regalé uno de mis libros y me encontré con padres que incluso luego, con posterioridad, contactaron conmigo porque se habían comprado el libro para tratar temas que no tenían nada que ver con Matilda, pero lo habían comprado igual, porque a mí no me gustan las etiquetas, es algo que detesto. Desde pequeña a mí ya me etiquetaron bastante y hay ciertas palabras que nunca utilizaré en ninguno de mis textos, y lo bonito que tienen mis libros, o que a mi juicio tienen de bueno, es que se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, a cualquier enfermedad, a un duelo. Era necesario crear un libro que no se tuviese que tener miedo a ponerse enfermo, sino que pensásemos que es un proceso de adaptación, que es un proceso de superación. Y la palabra coraje, que muchos adultos no sabemos ni lo que es, la oímos pero no la ponemos en práctica, pues que los niños desde bien pequeños ya fueran verdaderos guerreros, porque ellos son el futuro del mañana. La verdad que hay muchas cosas, muchos temas que los adultos no tenemos idea. Y cuando nos viene un problema, a ver cómo lo afrontamos. Y es estupendo que haya libros que por lo menos nos ayuden y nos expliquen y nos reconforten, porque al que le cae una cosa así, pues es para toda la vida. Me alegro de esa buena idea que tuviste. Mi padre estuvo enfermo de cáncer. Yo tengo una hija de 6 años. Mi hija nació cuando mi padre ya estaba recuperado, pero no quiero ni pensar qué hubiese pasado si mi padre hubiese desarrollado esa enfermedad y su nieta o su nieto hubiesen visto pues la afectación que tiene el paciente, que tienen los familiares, ¿no? Pues creo que siempre es bueno que existan materiales donde poder aferrarse, ¿no? Donde entender que no nos quieren hacer daño, donde aventurarse a superar. Pues me alegro de que la niña sea mayorcita y que el abuelo esté bien. Me alegro porque Ay, muchas gracias. Hubiese sido horrible, sí. Yo también pasé algo parecido. Sí. Bueno, háblanos de Alas para volar. ¿De qué trata ese cuento? ¿Son las alitas que tú hubieses querido tener o qué? Efectivamente, Alas para volar pertenece al mundo de Matilda, pero Matilda no es protagonista, es un niño más mayor que se llama Mahuel. Es el maravilloso niño del que le he comentado que sufre pues un pequeño problema en cuanto a en el colegio, ¿no? Pues él quiere que los demás entiendan que, porque le gustan mucho los aviones, la aviación, le cuesta un poco integrarse, empieza a sentir la tristeza, y cuando empieza a sentir la tristeza empieza a desarrollar una especie de agujero en su interior, y ese agujero, cuya madre es la que lo atiende y la que ve cómo ese agujero cada vez se hace más grande, genera una transformación en él. Pues esa digamos que es mi obra maestra, donde más se me puede ver como persona. Y Alas para volar es un cuento para niños más mayores que Matilda, aunque se pueden utilizar desde primaria a secundaria, por lo que le cuento, porque el protagonista es un poco más mayor, pero el protagonista sufre y el final es ambiguo y abierto. Quiero decir que dependiendo cómo se pueda enfocar, se le va a dar un sentido u otro al cuento. Es decir, el del autoconocimiento completo y autoaceptación de lo que somos como seres humanos, o pues todo lo contrario, ¿no? Y Alas para volar es una adaptación de un relato que yo gané en un concurso literario en Argentina por el 2014, y no me imaginaba nunca que lo iba a ganar, y yo hice el relato es más grande, es para adultos y el final es distinto, y bueno, yo me vi mi nombre y el premio quedó exento porque yo no podía viajar a Argentina a recogerlo, y entonces se me ocurrió la idea de poder ponerlo en marcha, pero por motivos de la pandemia pues no he podido presentarlo, cosa que me hubiese gustado bastante, porque creo que Matilda es un buen libro, pero Alas para volar es muy, muy bueno.
y le gustaría ver cómo se va transformando el niño y finalmente ese agujero que se lo va comiendo por dentro, que no puede expresar pero que le convierte en otra persona distinta, pues por otro lado le va ayudando, ¿no? Como siempre en todos los procesos de la vida necesitamos caernos una y mil veces para aprender a levantarnos, y ya sé que esto es algo que oímos frecuentemente y que luego en la práctica pues es complicado de llevar, pero ahí reside la gracia y la magia de vivir, ¿no? Él va a aprender a superarse los obstáculos uno tras otro, continua y constantemente. Veo que te preocupa muchísimo el mundo del niño. ¿Y tú tienes Mucho. una niña? ¿Cómo lo dos, llevas? y yo tengo dos niños. ¿Tienes dos? Tengo a mi hijo mayor que tiene 17 años, va a cumplir, que es muy mayor, y por él, porque lo tuve muy jovencita, tuve que dejar de estudiar, vaya, y tenía 19 años, y mi hija nació hace 6, y yo Sí, pues... la de la foto, por eso pensé que la tenías ella sola. Eres muy jovencita para tener un niño tan mayor, por eso no lo pensé. Era muy joven, sí, pero tener a mi hijo Aitor me transformó en la persona que soy ahora mismo. Él caminó conmigo por esos caminos claros oscuros durante mucho tiempo y bueno, ahora tengo 2 hijos maravillosos y ¿qué le voy a decir? Pues lo único que espero de ellos es que sean mucho más felices que su madre y que luchen como su madre por conseguir lo que ellos quieran, pero que lo hagan siempre. Y por eso mismo verán a una madre una y otra vez enredada en lo mismo, pues porque si no ya dejaría de ser yo y entonces sí que me hubiera muerto. ¿Te ha ayudado el estar, digamos, al tiempo que tus hijos crecían, crecer tú con ellos, te ha ayudado a superar tu interior, ese tan duro que tenías de tu infancia? ¿Te ha ayudado, Pues te han ayudado tus hijos con su crecimiento? Si te soy sincera, creo que en ocasiones he sentido que me he superado y en otras creo que he vuelto al punto de retorno. Creo que se vive que hay pequeños demonios, ¿no? que se dirían, vaya, una palabra un poco fea y vulgar, pero es así, con los que convivimos, a los que vemos a veces por las noches, en los sueños, ¿no? Los que nos persiguen. Creo que es complicado muchas veces que uno supere algo, pero porque forma parte de uno mismo. Yo creo en la imperfección que representa esto mismo, el decir, soy mitad lo que he conseguido ser y mitad un retal de lo que una vez fui. Y creo que eso es precioso, porque no hay nadie perfecto. Y aprender a amar las imperfecciones de alguien es fundamental. Y yo puedo ser una o no buena escritora, pero sí que sigo siendo sí que sigo teniendo viva un poco mi pequeña niña interna, ¿no? Pues. Y no la pierdas, no la pierdas. Hace falta, la niña esa siempre hace falta. Pues sí, la verdad es que si perdiese mi yo interno, probablemente me convertiría, bueno, perdería la ilusión, perdería lo que intenté hacer y fui consiguiendo, perdería mi esencia, yo creo. Por eso es tan necesario buscar los niños interiores que todos llevamos dentro. La pandemia, de hecho, creo y estoy convencida de que muchos hogares han gestado y han permitido aflorar esos niños internos, ¿no? Muchas familias se habrán visto impactadas por este encierro, por este confinamiento tan duro que hemos vivido, pero muchas de ellas habrán salido quizá más reforzadas por esto que le comento, ¿no? Por el compartir el tiempo, por el ser otra vez un niño, ¿por qué no? Es lo que hacemos cuando sentimos miedo, buscar a alguien que nos acoja con sus brazos. Eso es lo que yo he pensado, que yo pienso que sí, hay mucho de negativo en todo. Pero fíjate que yo pienso que hasta muchos niños han sido más felices este tiempo con sus papás que lo eran antes. Porque quizás solo veían al papá a la hora quizás de acostarlos. Porque por los trabajos los niños están con las abuelas, están con los que los cuidan y apenas los ven. Los fines de semana que los sacan a los parques y los sacan a los parques, a jugar a los parques. Pero es que ahora han tenido que estar jugando con ellos 24 horas y haciendo cocinitas
y haciendo haciendo inventándose pasteles. juegos. Los niños, muchos, según de qué edad, yo creo que han sido muy felices. Yo estoy convencida. Yo creo que sí. Y fíjate lo que te voy a decir, si me permites que lo añada. Han Claro, sido muy felices y algunos de ellos ya van a saber lo que quieren y lo que no, y a quienes quieren y a quien no en sus vidas. Es decir, la pandemia, aunque creamos que no, ha permitido a la Tierra de repente parar, nos ha permitido mirarnos de frente, directo a los ojos, es decir, vernos con nosotros mismos en lo que somos hoy, no lo que fuimos ayer o lo que deseamos ser, sino en lo que estamos siendo en este momento. Y yo estoy convencida de que muchos niños se han dado cuenta un poco de lo que me comentas y también un poco de quién es y quién no es y qué es lo que sucede en realidad. Igual que de verdad muchísimas parejas, que unas habrán salido más fortalecidas de este encierro, otras lamentablemente no tanto, y bueno, mi encierro ha sido muy tranquilo, sinceramente, o sea que muy tranquilo y de las letras, o sea que en ese sentido pues lo hemos llevado muy bien. Los niños son súper listos, pero súper listos. Los niños lo ven y lo detectan todo, así es. Yo tengo una nieta de 3 años que no le ha dicho a su madre en un solo día, sácame a la calle. Estaba tan feliz, claro. Qué feliz estaba, y digo, ¿cómo lo va a tomar? Que ya está en callejera. Pues no, divinamente. Es maravilloso. Yo cuando veo niños, me acuerdo de cuando yo era pequeña, y pues sí, quiero que todos que estén divinamente, como bien señalas, que sean felices, y que los padres o tutores o encargados de su educación, pues de verdad, dejen las comunicaciones, los teléfonos, los móviles, las tablets, los trabajos, los dimes y diretes, las aplicaciones, los problemas, y de verdad compartamos un poco de tiempo vamos a ser pequeños, porque para compartir tiempo con los niños hay que ser pequeñitos otra vez. Yo esto es algo que me gusta mucho decir, porque creo que es un poco así. Hay que dejar de tener 36 años para tener 6 otra vez y comportarte incluso como un niño de 6, ¿no? Para que ellos se sientan sobre todo comprendidos, ¿no? Y a veces nos olvidamos de que ellos son pequeños y ellos necesitan tener un espejo ante ellos, que somos los padres, ¿no? Y bueno, esto es un poco así. ¿Y se les da tanta caña a los niños pequeñitos hoy día? Demasiada, no se les deja, no se les permite ser pequeños. Ya sepan inglés, ya sepan todo, es horrible, pero bueno. Es horrible, estamos de acuerdo, sí. Todo cambia. Sí, todo cambia, cierto. Todo cambia. Mira, me llama mucho la atención un título de Cañas de azúcar y sal. Son dos sabores opuestos. ¿Por qué ese título? ¿Cómo se te ocurrió? Porque Cañas de azúcar y sal es un relato que yo gané en el 2016. Sí, y azúcar y sal es porque la vida es un poco azúcar y sal, es decir, tiene una parte muy dulce, pero para probar el dulce hay que saber experimentar el agridulce, el amargo y las lágrimas, que son bien saladas, ¿no? Entonces, este título lo que nos viene a mostrar es pues una Cuba, el relato te sitúa en Cuba en la época pues de la esclavitud, y te muestra una esclava que empieza a realizarse a sí misma, empieza un poco a ascender, quiere entrar en un mundo de hombres, ve un poco lo que es la realidad en su país, lucha por respetarse a sí misma, lucha por tener sus derechos, tiene que pagar un precio por ello, pero consigue, es decir, coge una dirección y es lo que estábamos hablando al hilo de la entrevista, y la lleva hasta el final. Entonces, pues creo que es una historia que cualquier mujer nos podemos ver reflejada en ella. Está escrita en un castellano antiguo, a mí me gustó mucho. Nunca había escrito relato histórico, pero bueno, en ese momento tenía una buena amiga que después falleció, que era cubana. Yo quise inspirarme un poco en su país y en su cultura, y bueno, es un relato que yo invito a que lo lean, porque francamente es muy, muy bonito, muy, muy bonito. Aquí tengo una frase tuya que dice: la vida no son más que recuerdos. La vida no son más que recuerdos. La vida, no, a ver, lo habré puesto mal, no son más que recuerdos, una gran verdad. No, pero si es que si lo analizamos, la vida está basada en recuerdos. Porque claro, lo que haces hoy es el recuerdo de mañana. Efectivamente. No, mañana, o sea,
nosotros tenemos una expectativa de futuro de miras, ¿no? Pero en realidad no nos damos cuenta de que hoy somos los retales de ayer. Entonces, por eso yo siempre intento escribir hacia el pasado. Me he añorado hacia el dolor del pasado, hacia el desamor del pasado, hacia la inconformidad del pasado, porque somos un poquito los retales de todos nuestros recuerdos, ¿no? Y para bien y para mal. No, es que es así. Es así. Es mi opinión y es mi juicio, y sí, esa es una de mis frases. La verdad es que la suelo utilizar mucho, me gusta mucho, porque no somos más que recuerdos. Es que no nos queda nada más. No podemos construir más que, por ejemplo, de esta entrevista tan profunda y personal, quedará un bonito recuerdo, pues, para nosotras, para los oyentes, en fin, quedará para siempre, ¿no? Y eso es un recuerdo. Muchas gracias. Y somos recuerdos. La hija de la guerra. ¿En qué te inspiraste al escribir esto? La hija de la guerra. La hija de la guerra es un... Me empeñé en presentarlo, la verdad. Creo que ni me lo leyeron, sinceramente. Creo que es una de las pocas veces en las que he insistido y no me han leído, porque soy de las personas insistentes, como ya te comento. Pero la hija de la guerra es una revolución a una hija que no le gusta la profesión de su padre en plena guerra civil. No le gustan las ideas de su padre en plena guerra civil, y ella busca la libertad, ¿no? Y viene un poco a ser igual que Cañas de azúcar y sal, pero es un relato mucho más serio, hay mucha más política, se ve mucho más la persecución de la ideología siendo bien pequeña, la hija de la guerra. El padre utiliza la guerra como vehículo conductor dentro y fuera del domicilio, es ultraconservador, tiene pensamientos muy férreos, y ella es una luchadora, una soñadora. No, vienen de mundos muy opuestos, no le permiten ser libre, ella quiere serlo. Estamos hablando de la España, pues, más cerrada y más obtusa. Y bueno, yo me empeñé en presentarlo al año siguiente de ganar Cañas de azúcar y sal. No sé ni si lo leyeron, quiero pensar que sí, pero estoy contenta porque La hija de la guerra no descarto algún día publicarlo, aunque sea en mis redes sociales, porque creo que es un relato muy bueno, ¿eh? Un relato, por lo menos, que nos ayuda a comprender el cambio, la diversidad ideológica y, sobre todo, pues la paz, que esto es algo que lo oímos frecuentemente, pero luego es que ponerlo en la práctica creo que cuesta un poco, bastante, y no solo en el ámbito ideológico o político, sino en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces no estamos ni en paz con nosotros mismos, entonces tenemos al final hasta una propia lucha interna. La hija de la guerra es un relato muy bueno, ¿eh? Un relato entre un padre y una hija, con mucha fuerza, la verdad que sí. ¿Qué tema te costó más sacar en tus libros y cuál te gustó más? ¿Te fue más fácil y disfrutaste más? El tema que más me gusta tratar en mis libros es la violencia de género. Y el tema que más me cuesta sacar, francamente, he escrito relatos de toda clase, de toda, créame. Cuando digo de toda, es de toda, y además sin habérmelo ni planteado, ¿no? Probablemente, pues, aunque sí que hice un blog de capitulaciones de una novela que cada día iba publicando un capítulo distinto, que era una novela de género erótico, pues esa empezó a subir. Ese fue uno de los primeros blogs que creé, que se llamaba Camino a la Libertad, por internet, y tuve que dejarlo porque de repente vi que la gente lo seguía y mi protagonista la había convertido, pues, en una persona que había de repente, no se había desarrollado ciertos problemas afectivos y de índole y carácter sexual, y tuve que dejarlo porque ya no me sentía muy cómoda en ese género. Pero no, es que, pues, quizá un poco de política. Creo que de política no me gusta y me cuesta bastante expresarme y hablar. No sé, no son mis géneros, aunque no me costaría, porque, por ejemplo, la filosofía me encanta y sí que tengo disertaciones de obras de filósofos, incluso en míos propios, disertados por mí, pero quizá la política o un poco la novela erótica sería donde más intentaría alejarme. Pero bueno, Vaya. no por ello, no sé, no. Vaya, si debo de escribir, escribo. ¿Cuántos libros llevas editado hasta ahora? Editados. Pues publicados llevo 2, presentados llevo
ya le digo que el mundo de Matilda son 7 y yo sigo estando en la misma editorial. Lo que pasa es que se saca uno que tiene un proceso de edición de aproximadamente 6 meses, pues desde que entra el proceso de edición, en sangría, en termineado, en maquetación y demás. Pero bueno, durante la pandemia se me ocurrió la maravillosa idea de crear un libro para que tratase un poco el tema de la pandemia. Y bueno, yo, como ya sé así, pues me senté y empecé a escribir. Y luego puse varios anuncios en redes sociales que buscaba un ilustrador, porque claro, era un proyecto que se me ocurrió en ese momento de incertidumbre y que quien quisiera participar, pues que tenía la intención de crear un formato digital gratuito para todos los niños y que desde los colegios o desde sus casas pudieran descargarlo. Y nada, le queda un mes si llega. Pronto entrará, tenemos una chica también que está en Madrid y ella es la que se está encargando de la portada, de la maquetación. Estoy contenta porque he hecho cosas bonitas junto con estos dos compañeros, como crear libros que se vayan a poder descargar y lo vayan a poder disfrutar todos los niños, donde les ayude a no tener miedo pues a esta enfermedad y sobre todo al cambio que ha supuesto a nivel social, que es bastante grande, bastante. Pues hay que aprender a convivir. Te iba a preguntar eso, que en este tiempo de pandemia que todo el mundo ha parado su vida, ¿a qué te habías dedicado? Pero ya lo has dicho, que has estado con este tema Sí. para los niños. Tú Para siempre los pensando en niños. los niños. Se llama Todo pasará, un cuento para volver a empezar. Viene un poco a ser, es igual que el resto de mis libros, tiene esa connotación pedagógica, emocional, de lucha y superación interna. Y sobre todo, aquí estamos poniendo a un niño que se hace amigo del virus y con el cual el virus le enseña ciertas propiedades sociales que debe de poner en marcha para aprender a convivir con él, y mientras tanto se van transformando y se van generando unos cambios en él y por ende en la sociedad. Entonces, Todo pasará, creo que va a ser un cuento muy bonito, y sobre todo porque lo he escrito yo junto con el ilustrador, que es un chico, es un ilustrador que vive en Chipiona, que se prestó voluntario para poder hacer el proyecto conmigo. Y bueno, la verdad es que creo que es muy bonito, lo hemos hecho como hemos podido, de una forma un poco rudimentaria, porque cada uno estábamos en nuestras casas, nos pilló como a todos la pandemia de golpe, pero creo que es muy bonito, a mí me gusta mucho y creo que sobre todo que lo van a disfrutar mucho los niños, estoy convencida de ello. Después me tienes que dar los títulos, que voy a ver si se los compro a mis nietos. Bueno, luego me los pasas. el libro de Todo pasará, ese es un libro gratuito para que todo el mundo lo descargue en sus móviles, lo lean con los niños, puedan trabajar con él. Pues explícanos cómo los descargamos. ¿Dónde están? ¿En YouTube o dónde están? No, lo que pretendemos hacer, o se nos ha ocurrido la idea, es de crear una aplicación web en Play Store para que puedan descargarlo desde allí. Creemos que es importante que puedan descargarlo y puedan disfrutar pues en cualquier dispositivo electrónico. En un principio, a mí me parecía una buena idea el ponerlo directamente en las redes sociales y que se compartiese. Cuando la maquetadora acabe finalmente el proyecto y que le queda, pues entendemos unas 2 semanas y media, 3, pues con el mismo archivo ya no sé si nos plantearemos el hecho de crear la aplicación web gratuita o directamente pues lo subiremos a las redes sociales y que se comparta. Y bueno, también que se lea, pues a mí me gustaría mucho si se pudiera traducir al inglés. Tengo un chico que me sigue, que vive en Estados Unidos, y él me dijo: Sandra, yo te lo traduzco y lo pones también en inglés. Y bueno, al final yo sé que ese libro llegará lejos también, sobre todo porque los autores o los artistas hemos hecho cosas bonitas, hemos hecho lo que sabemos hacer, que es generar arte, y bueno, todo lo que se hace con amor pues siempre gusta. Y yo desde luego creo que Todo pasará es un cuento muy bonito que todos los niños deberían de leer. Pues esperemos que lo lean los más posibles y que tengan mucha suerte. Muchísimas gracias. Con el proyecto.
Pues que es Muchísimas magnífica. gracias. Era necesario, es necesario tener a los niños siempre presentes. Es necesario. Para mí es lo más importante. ¿Con qué disfrutas más tú escribiendo? ¿En la narrativa, cuentos, poemas? ¿Qué te da más placer al escribir? A mí me gusta lo que son los poemas, me gustan los haikus, me gusta mucho también, me gusta mucho el relato, el microcuento, el microrelato me apasiona, me gusta que la gente lea algo que sea breve, sublime, escueto, pero que su imaginación trabaje. Me gusta el hecho de que alguien acabe de leer y lo haga suyo, se lo apropie. De hecho, mis relatos que están en mi página pues se pueden leer y luego cada uno se lo interioriza, incluso lo interpreta, porque la gracia que tiene para mí el publicar en internet es que a veces me escriben lo que sienten o lo que piensan y no tiene quizá nada que ver a lo que yo he intentado reflejar, pero precisamente es lo que me gusta. Una novela grande, una novela dilatada o extensa, a mí personalmente es que me gusta generar expectativa y contenido. No, a priori lo descarto. Me gusta más los cuentos, me gusta más los audiocuentos, cosa que he empezado a hacer ahora y que, no sé, me ha resultado también una grata sorpresa porque la gente enseguida me gusta escucharte, me gusta cuando lo relatas. En la vida me hubiese imaginado yo contando mis propios relatos de mi propia voz, pero vaya, es algo que de momento pues a los lectores y los seguidores, a las personas en general les va gustando mucho y yo me voy sintiendo muy cómoda con esto también. Pero me gustan sobre todo los cuentos, yo estoy más enfocada en este tipo de trabajos. Novelas de autoayuda, por ejemplo, novelas históricas, esto ya no. Cada día, depende cómo me levanto, pues voy haciendo, no. Soy mucho más pasional que estar siempre centrada en una trama, en la construcción de unos personajes, en el desarrollo de unas tramas. No, yo me gusta mucho más pues que alguien me lea todas las mañanas y lo que ha leído pues le sirva durante el día, o simplemente lo comparta, o simplemente lo interiorice, o diga, ¡buah, qué rollo es esto!, o que diga, ¡buah, cómo me gusta!, ¿no? Pero que genere siempre algo, positivo o negativo, pero que despierte algo, ¿no? Y eso pues es lo que más me motiva a mí a la hora de escribir. Has hablado, Sandra, de que relatas tus escritos. ¿No tendrás, porque se me ha pasado, no tendrás el relato ese tan bonito que dice cuando me conociste o cuando me viste? ¿Lo tienes ahí a mano para leerlo? Pues ahora mismo no, porque estoy en la calle. Qué bonito era, me hubiese gustado. Estoy en la calle, entonces no. Ah, que estás en la calle, madre mía. Estoy en la calle. No. Estoy dándome un paseo por Valencia, que hace una tarde maravillosa y. Bueno, tampoco era cuestión de andando te pusieses a leer, si no diría, ¿está loca? No, pero bueno, sí que ya te digo que a mí me gusta mucho escribir relatos pues como los que ahora estoy haciendo, pues del desamor, del amar y no poder, del amar y sentir y romperte mil veces, del dolor, de la incertidumbre, de la tristeza, de la melancolía, ¿no? De esa pena profunda que nos acompaña a todos hasta el último momento de nuestras vidas. Es donde más sé positiva que toda no va a ser así, toda la vida no va. No, claro, como te comento, eso no tiene nada que ver con mi vida personal. A mí simplemente me gusta ser pues ese alter ego en la literatura que yo misma me creo, ¿no? Que muchas veces pues en mis relatos me transformo en un poeta, ¿no? Que está un poco embriagado y que está un poco intentando huir de la realidad, buscando sus musas internas. Bueno, las locuras de los artistas. ¿Qué te puedo decir? Pues, bueno, en este momento maduro de mi vida estoy un poco centrada en esto y me gusta mucho, me siento muy cómoda, me siento francamente cómoda. ¿Qué te gustaría que tus libros transmitieran al lector? Los libros, no habla de los relatos, habla de los libros. Superación. Lo que tú escribes, ¿qué te en general que transmitiera? ¿Lo que tú sientes o
o lo que tú tratas de decir. Vale, que nos vale. Por ejemplo, a través de mis escritos día a día, por ejemplo, en páginas como Facebook y demás, pues acercarnos un poco, que se sintiesen como te he comentado antes, pues como yo estoy reflejando en ese momento. Es decir, pues como cuando te levantas un día y sientes que no eres feliz y alguien te escribe algo y te remueve por dentro, ¿no? Y dices, ostras, pues porque siempre tienen esa tendencia los lectores a creer, como te comentaba, que los escritores nos reflejamos en los textos, ¿no? Y bueno, con los cuentos de los niños, con la literatura infantil, que fue donde ya me di a conocer públicamente, ahí es a donde yo lo que necesito es superación, es coraje, es que prevalezca el sentirse orgulloso con uno mismo, el autoconocimiento, la autoestima, la consecución de metas, de objetivos, es decir, herramientas, como hemos comentado antes, pues que sirvan para poder mirar siempre de cara a un futuro positivo, de cara a una felicidad. Puede ser por aquello de que quizá mi infancia en este sentido no fuese del todo tan feliz, pues en este caso yo quiero que mis cuentos les invite, sea como una ola a una superación personal y a una superación global en el ámbito de la infancia. Y en definitiva, pues es como si yo fuese varios personajes en cada una de mis obras, ¿no? Y eso es lo que me gusta. Siempre que alguien me escuche o me lea, para bien o para mal, que sienta algo. Por eso mismo escribo, para despertar un interés, positivo o negativo, pero siempre un interés. Aunque has hablado mucho de ti, pero yo quería tengo una pregunta a ti. ¿Cómo es el día a día de Sandra mujer? Ya no escritora. Tu día a día, con tu esencia de mujer, ¿cómo es? Un poquito, tampoco vas a perjudicar 24 horas. Ay, no. Pues, si te soy sincera, estoy volcada en mi casa y con mis hijos. O sea, estoy volcada en mi casa y estoy volcada en la educación de mis hijos y tengo quizá poco tiempo para mí, y el que a lo mejor tengo para mí pues o es para buenas conversaciones con amigos, amigas, o a lo mejor para salir con la bici. Si viajo con mis hijos o sobre todo con la pequeña, que es más pequeñita y ella pues siempre va con su madre. En fin, pues un poco mi día a día pues como el de cualquier persona normal, pues mi casa, mis hijos. Intento encontrar tiempo para escribir, no siempre puedo porque al final mi hija es muy pequeña y hay días en los que directamente no tengo tiempo, o bien estoy escribiendo o estoy a lo mejor con el cuento con el ilustrador, en fin. Pero dista mucho el yo personaje al yo día a día, pues como cualquier chica de 36 años que viva con sus 2 hijos en casa, pues un poco así. Y seguro que las que me estén escuchando ya saben de lo que les hablo, ¿no? Pues intento disfrutar de mi tiempo libre cuando puedo. En mi día a día pues estaría o bien trabajando o estudiando o simplemente paseando con mi coche y tomándome un café por ahí, cosa que me gusta hacer mucho. Me gusta mucho perderme, soy bastante en este sentido independiente y bueno, y sobre todo pues conociendo lugares de España, que era lo que pensaba hacer este verano antes de que llegara la pandemia, que quería tener un verano sabático de visitar toda la geografía y no sé yo si va a poder resultar posible o no, pero bueno, soy mucho más sencilla de lo que los textos dejan entrever. Los textos son como muy señoriales, como muy serios, como muy firmes, y yo soy mucho más simpática, mucho más humilde, ¿no? Pues un poquito así. No lo dudamos, lo estamos comprobando. Un poquito así. Bueno. Sandra, ¿qué te gustaría escribir que no hayas escrito hasta ahora? ¿Qué me gustaría escribir que no haya escrito hasta ahora? Pues no es historia, sino... Es que sinceramente le escribí a la reina. Le mandé un cuento a las princesas. Me respondieron de palacio y tengo la hoja de zarzuela en mi casa. Le mandé mi primer libro a Rajoy, porque en ese momento era el presidente de España. Mandé relatos míos a Cuba. Sinceramente soy de las personas que si tienen que llamar a 1.900.000 puertas, llaman. Entonces, si me preguntas, Sandra, ¿qué dinero te queda por tocar? Pues como no vaya a ver al Papa al Vaticano, creo que yo... Me refiero al género. O alguno que no hayas tocado que te gustaría pero que no lo has tocado o quizás no
no tengas ninguna esa inquietud por escribir de forma diferente a como escribes, era mi pregunta. De forma diferente a como escribo. No, pero si escribes novelas, si escribes tal, pues alguna forma que no hayas dicho. No, pero antes lo has contestado. Lo erótico y todo eso no te va. No, eso no me va. Eso no me va. No. Y luego es que me pasa mucho, es algo muy curioso, porque sí que he estado en una asociación de artistas aquí en Valencia, y claro, normalmente los escritores son personas muy mayores, pero yo soy una persona muy joven. Entonces, claro, esto sí que... Luego se esperan ver a una persona mayor y se esperan ver de repente a una persona, pues eso, una persona bastante más mayor, y se ven a una chica joven, ¿no? Esto a veces causa un poco, sobre todo porque mis textos suelen ser, como ya comentábamos, muy serios, ¿no? Muy como duros, como más duros. Exacto. Como si hubieses vivido, no sé, 80 años. Si no se imagina una chica de 36 años, me ha pasado que a veces se me ha dado por poner fotos mías en mis escritos, en mis publicaciones, luego las he quitado, me he arrepentido y las he quitado porque aquello ha empezado a sonar y al final yo me gusta que sepan con quién interactúan, que me conozcan a mí como autor, pero siempre me gusta que prevalezcan más mis textos, que la gente que le guste seguirme en mi día a día, pues sea porque se sienta un poco identificado, se encuentra a sí mismo y bueno, pero no sé, tú ya sabes cómo son las redes, una cara bonita y ¡fua! La locura. Pues por eso mismo, hay veces que me da, las quito todas, o sea, ya le digo yo, porque claro, yo lo que quiero es que lean. Y al principio en el confinamiento, porque la página que tengo ahora en Facebook, al principio se llamaba Diario de un confinamiento, y ahí no había más que mis primeros relatos durante el mes de marzo, y ahora pues ha crecido, la verdad es que una barbaridad. Me siento muy orgullosa de las personas que me siguen. Tengo mucho público en Latinoamérica, he hecho buenos amigos allí, me han entrevistado allí también y bueno, la verdad es que... Pero a veces pongo mis fotos, otras las quito por esto un poco, ¿no? Porque se sorprenden, esperan ver una persona mayor, un hombre, siempre esperan ver hombres también y yo soy una mujer de 36 años. Pero bueno, es la magia que tiene esto un poco, ¿no? Que siempre jugamos un poco al desconcierto, ¿no? A través de las letras. Esto me gusta mucho. Detrás de exacto, esto me gusta mucho. Y es lo bonito. Es lo bonito, sí, es cierto, no dejarte ver. Pues sí, que te imaginen, que te confeccionen en su mente, para bien, para mal, ¿no? Que remuevas lo que tengas que remover. Pues sí, la verdad es que sí. Yo, autores preferidos míos, Pablo Neruda, pero el que más, Gabriel García Márquez, me marcó, me apasiona. Era un excelente poeta, era un excelente profesional, un excelente escritor y yo me siento un poco él, sinceramente. Al final a ver si vas a resultar un hombre. No. No, que va. No. Si tuvieses que plasmar alguna historia que te preocupe, algún problema que te preocupe en especial, ¿cómo se titularía ese libro? Si tuviera que plasmar algún... Pues Malva y el monstruo de los sueños. Ese es mi cuarto libro, que trata de una niña que vive una situación de violencia de género con sus progenitores. Malva y el monstruo de los sueños. Cómo enseñarle a un niño a generar un contrato de perdón. Ese es uno de mis libros que tengo en cola para publicar, y si tuviera que poner un nombre sublime, un nombre directo y que para mí fuera de vital importancia y que recogiese lo que es para mí o a mi juicio personal uno de los problemas a nivel social que más repercuten y dañan sobre todo en la infancia, pues sería ese, Malva y el monstruo de los sueños, porque los padres somos sueños para los hijos, somos sueños para ellos, y a veces los niños que están viviendo situaciones duras de violencia de género, esos monstruos, esos sueños se convierten en algo monstruoso, ¿no? Pero bueno, debe ser un duro cuento, ¿eh? Pues sé que voy a recibir muchas críticas, pero tengo intención de sacarlo, ¿eh? Sí o sí. Y yo soy de las personas que sí. Perdonad, la llamada ha sido cortada, ha habido un corte, pero ya están aquí. En breve estarán las dos personas, Sandra Martínez y Lady Top. Como digo, a veces esto pasa, seguramente has recibido una llamada cualquiera de las dos y enseguida
ha sido el momento, como digo, de corte. Pero estamos aquí, en Radio Cómplices, en el programa de Lady Top, con Sandra Martínez, escritora, y con Lady Top, la directora del programa. Espero que estéis ahí y, sobre todo, esperemos que se ponga esto ya. ¿Ya estáis en directo? Pues ahora no sé. No hacemos. Quizá que haya sido la última pregunta. Si tuvieses que plasmar la historia, una historia especial, ¿cómo se titularía? ¿Una historia que te preocupase? Si tuviera que plasmar la historia, pues como la habíamos comentado. A ver, sueños. Sí, se nos escucha. Yo te Escucha, escucho. se os escucha a los dos en Creo que sí, directo. porque Fernando no está diciendo nada. Vale, perfecto. Bueno, pues dijiste que la historia sería sobre ese tema de De la violencia de género. tan duro de Así la es. violencia de los niños, sí. Así es. Y se llamaría Malva y el monstruo de los sueños, si tuviera que poner un título a algo que eficase o que estuviese de plena actualidad. Me preguntó que cómo veía España a nivel de la literatura. Pues bueno, yo creo que se debería de enfocar un poco más el tema de la literatura en el ámbito académico. Sobre En todo el ámbito Sandra, de- perdona, el mundo del cuento, que creo que está un poco infravalorado. Sí, yo creo que sí. En España sí, pero en Latinoamérica, por ejemplo, no. Allí incluso hay cursos, hay cuentacuentos, incluso la inteligencia emocional se da en las aulas y precisamente cuentos como a lo mejor los que van enfocados igual que los míos son los que ayudan un poco a poder poner en práctica todo esto, todo lo que es la superación, el coraje. O sea, debería de ser una asignatura de obligatoriedad en las aulas y deberían de existir más materiales como el mío que con los que poder trabajar las emociones con los niños en las clases. Creo que sería algo muy bueno y muy productivo para los niños, y si no puede ser, pues al final como las que acabamos de ver nosotras, que les permita a los niños pues trabajar las emociones. Bueno, ya vamos, como ya está ¿Sí? tardecito, vamos a ir terminando. Te quería preguntar, ¿podrías vivir Muy de la bien. literatura, de tu escritura? Pues de mi escritura, creo que el porcentaje que se nos pagan por lo menos a los escritores en este país es un porcentaje, a mi juicio, más bien bajo. Yo personalmente realizo otras profesiones y tengo otras rentas aparte de la escritura. Creo que es muy difícil vivir solo de la escritura, igual que creo que es complicado vivir solo, por ejemplo, de pintura o de otras artes, ¿no? De otras disciplinas. Creo que en este sentido pues es un poco complicado, porque por lo que te comento, por el porcentaje que nos marca la ley, es un porcentaje muy bajo. Se tendrían que vender muchísimos libros y aún así... Se tendrían que vender millones de libros, claro, y luego pues nosotros también llevamos un IVA distinto, una retención diferente, y creo que es un poco complicado. Además, los escritores o los artistas en general escribimos porque es nuestro... ¿no? Al margen de ello, ¿tienes tus profesiones? Sí, pero escribimos porque es lo que nos hace, es lo que nos mantiene un poco con vida, por decirlo de alguna forma, lo que nos transforma en lo que somos, que nos permite ser lo que somos en realidad. Un escritor es un artista, y es un artista 24 horas, y de la nada genera contenido. Entonces, ¿que se puede vivir de ello? Pues hombre, hay muchos escritores que, en fin, han visto sus obras una década después de fallecidos, o 2, o 100 años después. O sea, somos como un poco incomprendidos los escritores y bastante difíciles de llevar. Trabajar solo de ello, pues es posible, pero yo creo que siempre se necesita realizar trabajo en otras áreas, aparte de lo que hacemos como profesionales de la escritura.
Bueno, por último te voy a preguntar, de todo lo que has escrito hasta ahora, ¿de qué te sientes más orgullosa? De mis cuentos. De tus cuentos. Sí, y de todo el cariño, los besos que he recibido en los coles donde he ido a promocionarlo, donde les he entregado mis talleres, de mis libros, de esos niños que si por desgracia sufren o padecen alguien de su entorno algún problema de enfermedad, pues pueden recurrir a Matilda, pueden ver su estrellita interna, pueden trabajar con ella, por esos niños que no van a tener miedo al mañana, al futuro, a la incertidumbre, por esos niños que aprenderán que la vida está para vivirla, para disfrutarla, para sentirla. Me siento feliz de los niños que puedan ser felices siendo niños, siempre a través de mi literatura. A Matilda le seguirás, supongo que por tiempo, añadiendo a historias, ¿verdad? Sí, Matilda pertenece al mundo de Matilda y en él cabemos todos. O sea que mientras que yo viva, Matilda seguirá viva a través de mí. Eso siempre. Aparte es una niña que puede ser cualquiera, es decir, es una niña de a pie, con aspecto de niña real, que podríamos ser cualquiera de nosotras, una niña solidaria, altruista, una niña amable, generosa, una niña que transita por los claros oscuros que ya comentábamos, pero que aprende de todos ellos desde bien pequeñita para transformarse en una buena guerrera el día de mañana. Pues nada, ¿te queda algo que quieras contarnos si no te lo hayamos preguntado? Pues nada, a daros las gracias por la entrevista tan profunda y tan amena y donde he podido ser yo tan yo misma que me habéis realizado. Pues estoy muy muy contenta. Pues a ver si Fernando tiene para leerte algún chat. Por Quizás tener... tenga tú también un poquito de prisa por la hora y porque estás en la calle. Sí, ahora sí. Vale, voy a ser rápido. Fernando. Hace una hora... No se preocupe, no te preocupes. A ver, como he dicho antes, tienes una voz chiquilla, No lo eres digo. jovencísima y simplemente agradecer la entrevista. Pero tengo desde el chat, desde hace una hora, Héctor Romero decía, grande, como siempre Sandra, toda una profesional y magnífica persona. Manda un saludo. Pero también hacía una pregunta. Héctor Romero decía, ¿cuál es tu sueño a cumplir en el futuro? ¿Cuál es tu sueño a cumplir en tu futuro? Pues el ser libre. Quiero ser libre. Quiero ser libre a nivel emocional. Y quiero enseñar de alguna forma a que los demás sean igual de libres y se desprendan de las cadenas que los oprimen. Quiero construir sueños basados en la libertad personal, en aceptar lo que somos y aceptar que hemos venido a la vida para ser libres. Algo que es una palabra muy bonita, pero que no todos, por desgracia, no todos trabajamos en ella, y yo personalmente pues a lo mejor un poco tampoco, por aquello que hablábamos de nuestros pequeños trocitos que tenemos dentro, ¿no? De nuestros pequeños diablitos, ¿no? De las cosas que nos definen como personas, que vienen con nosotros en nuestra mochila emocional. Pues sí, ese es mi sueño, ser libre. Seguimos con más preguntas, bueno, más comentarios más bien, porque dice JD, ¿qué estilo valenciano? Esas S's finales, parece todo un personaje con mucha personalidad. Héctor pone un corazoncito, maravillosa mujer. Feli dice buenas tardes. Héctor comenta, hijo de la guerra, muy buena. JD dice, ¿tiene algo que ver con el llamado movimiento artístico de Mislata? Sí, claro. Sí. Es la primera asociación de artistas que me acogieron. Yo gané el premio Mislata, me entrevistaron, fui a recogerlo y alguien me vio, me captó y me dijo, ven a formar parte de nuestro grupo, y ellos vinieron luego a mi primera presentación. La verdad que compartí tardes literarias con ellos pues llenas de fuerza. Sí, tiene que ver con el MAM, con el movimiento artístico aquí en Mislata, y bueno, ellos fueron una de las primeras personas que me conocieron cuando yo empecé mi andadura a través de los cuentos. Sí. Volviendo un poquito a tu entrevista, ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando has empezado a hablar de que desde muy jovencita has estado escribiendo, y a mí me venía una cosa a la cabeza. Es difícil vivir aquí en España
de escribir y sobre todo, ¿ha influenciado mucho para bien o para mal la zona donde vives? ¿Ha influenciado para bien o para mal la zona en la que vivo geográficamente hablando? Pues yo creo que sí, porque pienso que en Andalucía y en la zona del sur de España creo que el arte se vive de forma diferente, ¿de acuerdo? Y ¿tiene algo que ver la zona donde vivo? Yo creo que sí. ¿Tiene algo que ver el país donde vivo? Creo que también. Pero como ya os he comentado previamente, yo soy una luchadora. Yo también creo que en Valencia tienen otro carácter, ¿no? Y te cuesta más llegar a los sitios, pero con una sonrisa se conquista todo, ¿no? Y bueno, no ha sido siempre fácil, pero tampoco es complicado. Lo que pasa es que hay que estar ahí y ser constante. Y bueno, ya es que no sé hacer otra cosa que escribir. Es que me gustaría deciros que sé hacer millones de cosas, pero lo que realmente sé hacer es escribir. Y sin ello no soy nada. Básicamente me definiría así. O sea, lo que soy se lee a través de las letras. Eso iba a comentar. En los libros, digamos, ¿qué tanto por ciento de ti va? Tanto lo bueno como lo malo. ¿Qué tanto por ciento, perdón? Es que ¿Qué tanto por ciento de ti, de tus sentimientos, de tus emociones? Es decir, yo hoy tengo un mal día, voy a poner que la protagonista de la novela hoy está mal. Hoy tengo un buen día y va a ser el mejor día de la protagonista de mi libro. ¿Qué tanto por ciento suele ser tuyo en esos libros? ¿Qué tanto por ciento suele ser mío en esos libros? En esos libros o en esos relatos que yo hago, en los cuentos infantiles va al 100%. En el contenido que he generado durante la pandemia en Facebook, que son los relatos de los que estábamos hablando, pues que hablan en torno a la muerte, al duelo, ahí no. Ahí lo que pasa es que son los sentimientos donde yo me siento más yo, o que han formado en mayor medida más parte de lo que soy como persona. Es decir, a lo mejor probablemente he vivido siempre en un mundo con más sombras que claros, y que personalmente me veo mucho más, no veo la vida a lo mejor, o no la considero o no la siento del todo perfecta, sino que muchas veces he intentado buscar el motivo de la existencia, el porqué de mi vida o el porqué de venir aquí, de disfrutar, ¿no? Y siempre me siento más feliz o más yo en la tristeza y en el desconsuelo. Es que soy muy visceral, emocionalmente hablando. Conmigo es o todo o nada. Fundamentalmente es un poco así, ¿no? Y bueno, no se lee tanto en cuanto al personaje a través de mis relatos, pero bueno, sí que he pasado por cada uno de ellos. Es decir, por la tristeza, por el duelo, por la pena, por la aflicción, por me matan las ganas de verte y no puedo, sí, pero como cualquier persona. Cualquier persona. Pues muchísimas gracias, ya no tengo más que decir, simplemente agradecer que estés ahí y sobre todo que nos hayas dado esa lección de volver a ser niños y de volver a soñar. Muchísimas gracias a los dos, muchas gracias a todos los oyentes, gracias por hacerme sentir tan bien en este espacio tan cálido y tan cómodo, por una entrevista tan personal, por haberme permitido ser yo, Sandra persona, no Sandra escritora, y seguir trabajando, seguir entrevistando, que lo hacéis fenomenal, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por esta tarde tan amena. Muchísimas gracias a ti, Sandra, por habernos permitido conocer ese trasfondo de esa mujer luchadora y que está tanto por la labor de los niños y tan preocupada por todos los problemas, y permitirnos tu humanidad y dejarnos ver tu interior. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Siempre nuestro programa. Siempre. Gracias siempre a vosotros. Un fuerte abrazo. Agradecidos. Un fuerte abrazo desde Valencia. Para cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Muchísimas gracias. Pues de mi parte el abracito va desde Murcia. Gracias. Gracias, cariño, gracias. Un abrazo. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta ahora. Lady,
Lady, anda, ahora se me han ido las dos. Bueno, pues ya que se han despedido, corto la grabación.